Buenos días, apreciados hermanos. Continuando con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy seguiremos desarrollando las vivencias del apóstol Pablo, esta vez en su llegada a la ciudad de Roma, por lo cual nuestra lección llevará por título Roma. Y veremos cómo el apóstol Pablo seguirá aprovechando todas las oportunidades que se le presenten para predicar y enseñar acerca de Jesús de Nazaret, como el Mesías de las Escrituras y como el camino de salvación y vida eterna para la humanidad en general. Que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Comencemos. Tenemos un primer subtítulo que dice: En Malta. Pregunta número 1. En la isla, ¿qué le sucedió al apóstol mientras ponía leña en el fuego? ¿Y qué oportunidades aprovechó para hacer una bendición para las personas que allí vivían? Bien, lo que sucedió al apóstol fue que una serpiente venenosa, enrollándose en su brazo, le mordió. Esto ocurrió mientras el apóstol echaba leña al fuego, el cual habían preparado para calentarse. Pablo no vio que entre la leña que había cogido había una serpiente, y ésta se le enroscó en el brazo y le mordió. Así lo vemos escrito en Hechos 28, versos del 3 al 6. Como era invierno y estaban empapados, después de salir a nado del naufragio, Pablo y los demás viajeros y tripulantes hicieron fuego para calentarse, y recogiendo ramas de árboles, prepararon una hoguera. El apóstol, sin saber, recogió entre las ramas una serpiente venenosa, la cual le mordió. Los lugareños, o más precisamente los malteños, al ver esto, pensaban que Pablo era un delincuente a quien Dios estaba juzgando y condenando a morir por medio de la serpiente, y esperaban que Pablo pronto cayese muerto por efecto del veneno. Pero esto no ocurrió, pues el veneno no le hizo daño, de tal manera que los lugareños pasaron a pensar que Pablo era un Dios venido del cielo, a quien el veneno no lo podía matar. Con este asombroso hecho se cumplía la promesa del Señor dada en San Marcos 16:16, que a los que predicaran el Evangelio, el veneno o cualquier cosa mortífera no les haría daño. Este suceso fue una experiencia increíble que acaeció al apóstol Pablo y que despertó la admiración de todos los presentes. Pero además de esta experiencia, como en el lugar habían propiedades del gobernador de la isla, un personaje llamado Pluvio, este de buena manera alojó a todos los náufragos en su casa, entre ellos a Pablo, y sucedió que el padre de Pluvio estaba en cama, enfermo con disentería, por lo que Pablo, entrando donde el enfermo, oró y puso sus manos sobre él y lo curó, por lo cual el gobernador quedó sumamente agradecido con Pablo y trató a todos sus huéspedes con mucha amabilidad, alojándolos por 3 meses. También en la isla habían otros muchos enfermos, los cuales fueron traídos ante el apóstol y éste los sanó en el nombre del Señor. Estas experiencias del apóstol Pablo en la pequeña isla de Malta hasta hoy se mantienen en la memoria de los habitantes de esta pequeña isla, ya que fue muy extensa la obra médico-misionera que desarrolló aquí el apóstol Pablo. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué privilegio le otorgaron a Pablo cuando hicieron una parada en el foro de Apio? Bien, después de zarpar de la isla de Malta y llegar a la península itálica, el privilegio que se concedió al apóstol Pablo fue que pudiese alojarse en una vivienda privada, en vez de pasar 7 días de estancia en prisión. Así lo vemos escrito en Hechos 28:14, que nos dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego partimos a Roma. Esto sucedió al arribar al puerto de Pucheolos, el cual se hallaba a una distancia de 224 kilómetros de la capital del imperio. Recordemos que el apóstol Pablo venía a Roma en calidad de preso, por lo que al arribar al puerto le correspondía quedar internado en una celda. Sin embargo, se le permitió alojarse en una vivienda particular en virtud a su invaluable ayuda al centurión Julio. En este sentido, Ellen White nos dice que por los buenos informes del centurión Julio
y del gobernador Festo, se concedió al apóstol el privilegio de quedar recluido 7 días en una vivienda particular, pues no temían que pudiese escapar este buen siervo de Dios. Seguidamente, y pasados los 7 días, los viajeros partieron hacia la capital, e hicieron parada en el Foro de Apio, en donde muchos hermanos cristianos, conocedores de la llegada de Pablo, vinieron a recibirle. Esta reunión con los cristianos en el Foro de Apio fue de gran aliento para el apóstol Pablo, quien agradeció al Señor por el crecimiento del Evangelio en estas latitudes tan lejanas. Al respecto, y describiendo el recibimiento de los creyentes a Pablo, el lenguaje nos dice que en medio de la llorosa y simpatizante compañía de creyentes que no se avergonzaban de las cadenas de Pablo, el apóstol alabó en alta voz al Creador. Sus dificultades y padecimientos sufridos por causa del Evangelio encontraban en este momento recompensa. Así lo vemos escrito en la página 357 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y en realidad, hermanos, serán los resultados que cosechemos por nuestros esfuerzos en la predicación del Evangelio, nuestro consuelo y aliento en las circunstancias más difíciles. Que el Señor nos ayude y permita que podamos imitar la actitud misionera del apóstol Pablo. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. Una vez que los prisioneros y los guardias llegaron a Roma, ¿dónde se le permitió quedarse al apóstol? ¿Y cómo era estar constantemente custodiado por un soldado? La Escritura nos dice que cuando llegaron a Roma, se le permitió al apóstol Pablo alojarse en una vivienda particular, custodiado por un soldado. Así lo vemos escrito en Hechos 28:16. Es decir, las autoridades romanas no pusieron a Pablo en una celda con los demás presos, sino que tuvieron una consideración especial con él, permitiéndole que se alojara en una vivienda alquilada, seguramente por los hermanos de la Iglesia de Roma. Al respecto, el lenguaje nos dice que en Roma el centurión Julio entregó sus presos al capitán de la guardia del emperador. El buen informe que dio de Pablo, juntamente con la carta del gobernador Festo, fue motivo para que el apóstol fuese tratado de manera especial por el prefecto de los ejércitos, y en lugar de ser puesto en prisión, se le permitió vivir en una casa alquilada. Así lo vemos escrito en la página 359 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Ahora, acerca del hecho de estar constantemente custodiado por un soldado, podemos decir que esto no le era incómodo para el apóstol Pablo, quien estaba acostumbrado a situaciones mucho más difíciles y complicadas. En realidad, estar bajo vigilancia de un soldado en una vivienda particular era como estar en casa bajo prisión condicional, diríamos ahora. Por eso el lenguaje nos dice que, aunque Pablo, constantemente encadenado a un soldado, tenía libertad de recibir a sus amigos y trabajar en favor de la causa del Evangelio. Así lo vemos escrito en la página 359 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y seguramente, hermanos, Pablo aprovechó esta situación para enseñar al soldado romano que le vigilaba el Evangelio de salvación, pues como veremos, este soldado estaría cerca de Pablo durante 2 años. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo que dice, Predicando en Roma. Pregunta número 4. ¿A qué se reunieron muchos en casa de Pablo y cuál fue el resultado de su predicación? Bien, al respecto de esta reunión, la Escritura nos dice que en un día señalado vinieron a reunirse los judíos con Pablo para escucharle hablar acerca del reino de Dios y de Jesús de Nazaret, persona de quien hablaban tanto Moisés como los profetas. Y la predicación duró desde la mañana hasta la tarde. Así lo vemos escrito en Hechos 28, versos 23 y 24. Y algunos de los judíos aceptaban los argumentos de Pablo, de que Jesús era el Mesías, pero otros no creían. Sin embargo, al finalizar la reunión, no hubo acuerdo entre Pablo y los judíos, pues los visitantes judíos no creyeron a Pablo, de tal manera que Pablo, citando al profeta Isaías, les dijo, «Bien habló de ustedes el Espíritu Santo,
de que oyendo no oiréis, pues vuestros corazones se han engrosado. Por tanto, iré a los gentiles, quienes sí creerán. Y así terminó la reunión. Y aquí, hermanos, es necesario recordar que esta situación ya se había dado otras veces con los judíos, tanto en Jerusalén como con los judíos de otras ciudades, pues estaba profetizado que los judíos rechazarían el Evangelio. Así lo vemos escrito en San Juan 1:11, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los judíos no creyeron en Cristo, tal como efectivamente venía sucediendo desde Jerusalén hasta Roma. En este sentido, Ellen White nos dice que el apóstol Pablo declaró en aquella reunión con los judíos que con ojos inconversos no se podía reconocer a Jesús como el Salvador, pues en un principio esto le ocurrió a él, y también le ocurrió a Herodes, a Pilatos, a Anás o Caifás, pues para recibir a Jesús como el Salvador hay que verlo con los ojos de la fe, en espíritu y no en la carne. Así lo vemos escrito en la página 360 y 361 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y esto, apreciados hermanos, es muy importante, pues sin fe es imposible recibir a Jesús como nuestro Salvador. Esto le estaba ocurriendo a los judíos de la misma manera que a sus padres les ocurrió, pues el problema de los judíos era la incredulidad. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo utilizó el apóstol el tiempo de su encarcelamiento y cómo aprovechó el apóstol los medios de comunicación que habían en ese tiempo? Durante su estancia en la ciudad de Roma, como un preso político, el apóstol Pablo empleó su tiempo predicando y enseñando el Evangelio a todos aquellos que le visitaban en aquella casita donde se hallaba recluido. Así lo vemos escrito en Hechos 28, versos 30 y 31, donde se nos dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicándoles el reino de Dios y enseñándoles acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Pero además de esto, el apóstol se dedicaba a instruir a sus colaboradores de tal manera que pudiesen ir a las iglesias mejor preparados, de tal manera que fuesen de ayuda a las iglesias, reafirmándolas y consolidándolas en la fe en el Señor. Pero además de esto, el apóstol Pablo también escribía cartas a las distintas iglesias que antes él había establecido, con mensajes de consuelo, exhortación y enseñanza. Esto fue así durante los 2 años que permaneció recluido a la espera de ser llamado a juicio ante el tribunal del César. Ahora, respecto a cómo aprovechó el apóstol los medios de entonces, vemos también que el apóstol Pablo ocupaba también su tiempo en escribir cartas a las iglesias que antes había establecido. Cartas como por ejemplo a los colosenses, a los efesios, a los corintios o a las iglesias de Jerusalén. Pero además de esto, formaba a sus colaboradores y los enviaba a las iglesias para ordenarlas organizándolas mejor. Colaboradores como Timoteo, Aristarco o Marcos, quienes después de ser instruidos por Pablo iban a las iglesias ordenándolas según las instrucciones recibidas. En este sentido, podemos ver que la situación en la prisión fue providencial para el apóstol Pablo, pues ahora estaba más activo que antes, instruyendo e impartiendo a sus colaboradores planes de acción a desarrollar. No descuidó, por tanto, por el hecho de estar en prisión, la misión para la cual fue llamado este fiel siervo de Dios. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué sabemos de su inseparable compañero de viaje, quien voluntariamente tomó las prisiones de Pablo para poder escribir sus vivencias? Bien, acerca del inseparable compañero de Pablo, es decir, de Lucas, el médico y escritor de las vivencias de Pablo en el libro de los Hechos, sabemos que él estuvo al lado del apóstol atendiéndolo constantemente en estos 2 años que duró su reclusión en Roma, esto debido al delicado estado de salud del apóstol. Sin embargo, Lucas también estuvo con Pablo los 2 años anteriores que el apóstol pasó en prisión allá en Cesarea,
y también estuvo presente durante el arriesgado viaje a Roma. Su afecto y respeto por Pablo le motivaban a servirle con esmerada dedicación. Pero además de Lucas, también estuvieron junto a Pablo en la prisión, atendiéndole, así como yendo y viniendo con mensajes a las iglesias, otros hermanos como Epafras, Aristarco, Marcos, Timoteo o Demas. Todos ellos apreciaban y respetaban en gran manera al siervo del Señor, quien tanto había luchado por la causa del Evangelio. Por eso le servían con sincero fervor, buscando aprender y seguir de él su gran ejemplo de amor por el Evangelio del Señor. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Tenemos también un último subtítulo que dice: morir en Cristo es ganancia eterna. Pregunta número 7. En el momento que Pablo les fue quitado a sus hermanos, ¿de qué se dieron cuenta los creyentes? ¿Y qué sabemos de sus últimas palabras? Desde que Pablo ya no estuvo con los hermanos, pues estaba preso, ellos se dieron cuenta del gran amor del apóstol por Cristo, por la iglesia y por la causa del Evangelio, lo cual le movió a desarrollar grandes esfuerzos y sacrificios para llevar el Evangelio de salvación hasta los lugares más distantes de la tierra. Esta reflexión les llevó a su vez a contemplarse a sí mismos y ver que sus esfuerzos habían sido escasos y que debían hacer más por la causa del Evangelio. Y así también debe ser en nosotros, pues debemos comprender que muy poco hemos hecho por la causa de Dios y por el Evangelio, y que nos corresponde hacer más por las almas por quien Cristo murió. Pablo nos muestra el camino que debemos seguir como mensajeros del Señor. Recordemos que hemos sido llamados de las tinieblas para anunciar la luz admirable de Cristo. Dios estará con nosotros si nos disponemos a cumplir con este buen propósito. Ahora, respecto a cuáles fueron las últimas palabras del apóstol, sabemos que estas fueron: ya estoy cerca de ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así lo declaró el apóstol a su fiel colaborador, Timoteo, en su segunda carta. En realidad, Pablo ya conocía el momento de su martirio, pero aún en esa hora no perdió el valor ni el ánimo. Al contrario, estaba lleno de fe y tenía la certeza de haber obtenido la victoria sobre el pecado, por lo cual esperaba recibir de manos del Señor la corona de justicia, la cual se le otorgará en su segunda venida. En este sentido, Ellen White nos dice que los soldados y verdugos que condujeron por última vez a Pablo quedaron impresionados por su valentía y firmeza en presencia de la muerte, y varios de ellos se convirtieron, aceptando al Salvador predicado por Pablo. Que esta actitud sea también la nuestra cuando nos toque testificar de Cristo en tribunales humanos. Es mi deseo para mí y para todos vosotros. Que el Señor os acompañe. Hasta pronto.